Pues seguimos con esta segunda sesión de esta cuarta jornada de microbodegas para centrarnos en algo que venimos abordando en las ediciones anteriores y de lo cual se ha hablado también esta mañana y que tiene que ver con el futuro de las microbodegas, ¿no? Es decir, qué podemos hacer desde estos espacios de reflexión y de puesta en valor de estas experiencias de microbodegas para que tengan un marco legal, para que tengan, digamos, un marco de trabajo que permita que este tipo de alternativas productivas, de elaboración, que tienen un reconocimiento hoy en día también por los consumidores, pues se puedan desarrollar, ¿no? Para ello tenemos un panel de personas que representan, digamos, distintos agentes que pueden trabajar, que pueden incidir en la elaboración de este marco legal. Y os los voy a presentar brevemente. Por un lado tenemos a Fernando Piquer, que es jefe de servicio de las figuras de calidad agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que lo tenemos ahí. Tenemos una mesa, como veis, bien numerosa. Por otro lado tenemos a José Miguel Medina, que es presidente de la ADEO Utiel Requena, también presidente de Coviñas, una persona también muy involucrada y motor en esta comarca de todo lo que tiene que ver con el cooperativismo vitivinícola. Lo tenemos aquí en el centro. Tenemos a Alejandro Hernández, que es concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Requena, como sabéis, un término municipal amplio y que alberga muchas de las microbodegas que estarán presentes en la feria que tendremos el lunes. También tenemos, lo tenemos aquí, Alejandro. Tenemos a Rafa Polinar, de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena, que es también, aparte de profesor, un apasionado del mundo del vino y que podrá, desde esta mirada amplia que tiene del sector, también aportar. Lo tenemos en ese extremo. Y aquí a mi lado está Lluís Romero, que es presidente de Proaba y una persona también muy involucrada en todo lo que tiene que ver con la promoción del mundo vitivinícola. Bueno, antes de empezar, yo les había pasado por correo un par de preguntas para poder reflexionar y provocar también un debate con la sala sobre, cómo reforzar, ¿no?, el futuro de las microbodegas, cómo hacerlo más viable, cómo hacerlo más factible. Digamos que este sería el gran objetivo de esta mesa. Para ello, la idea es que contesten a dos preguntas y luego ya abriremos, por supuesto, un diálogo con la sala. La primera de las preguntas que os planteaba, a nivel general, digamos, para entrar en conversación, en debate, en diálogo, es cuáles son las acciones, medidas o propuestas que pensáis que serían prioritarias para mejorar el presente y el futuro de las microbodegas, tanto en Utiel Requena como a nivel de la Comunitat Valenciana. Es decir, una primera intervención para poder reflexionar sobre aquellas medidas, subrayo lo de prioritarias, no se trataría de decir todo lo que hay que hacer, sino aquellas una o dos medidas que planteáis, que entendéis que son prioritarias, de carácter general, tengan que ver o no con vuestro ámbito de actuación, pero que consideráis que son necesarias. Tenéis 3-4 minutos por intervención. Hola a todos, de nuevo. Bueno, pues ya sabéis que soy el presidente de Proaba. Proaba es un organismo sin ánimo de lucro que lo que hace es promocionar el producto de calidad agroalimentario elaborado en la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos hecho acompañamiento de esta iniciativa de COAG, de esta ya cuarta edición, desde la primera con Juan Clemente hasta, ya se fue, hasta esta. Y bueno, pues comentaba antes con Sergi, ya está bien de ser nombres solamente testimoniales, ¿no? Que ya son 4 años que hay que hacer algo ya. Ya toca moure ficha.
Y bueno, pues desde Proaba lo que proponemos, nosotros vamos a seguir promocionando evidentemente en todo espacio y en toda actividad que hagamos, cualquier historia como esta, ¿no? Pero ya toca que hagan algo que aportaba Lola en su charla, bioterritorios, pequeñas asociaciones de microbodegas por territorios, porque no olvidemos que son pymes, que tienen muy poca capacidad de ir a reuniones, de hacer... Me hacía gracia, entre comillas, lo de que insistíais, tanto Lola como Félix, de que hagan enoturismo, que hagan... Joder, si es que no dan abasto, si son dos y la madre en la bodega, si es que no les da para ir a reuniones y para ir a hacer enoturismo y para 1000 cosas. Les da casi exclusivamente solo para lo que hacen. Entonces no podemos cargar más la mochila de gente. Es como cuando salió en el FEDER turismo rural, ¿ya? Vas a tener tú, aparte de tu actividad principal de agricultor, una casa rural para explotar. Joder, es que tener una casa rural supone tener una página web, hacer de hostelero, hacer... No creemos que sea cuestión de cargar más la mochila. Entonces, pero sí que creemos que es interesante juntarse. Como decía antes Félix, la unión hace la fuerza, no se puede ir de francotirador por ahí. Y crear bioterritorios, porque la realidad de Uterrequea no es la misma que la de Alto Vinalopó o no es la misma que la de Les Useres. Generar bioterritorios de microbodegas. Yo además ahí les pediría que les echaran una mano las DEOs, que buscaran su espacio dentro de las DEOs, porque las DEOs tienen una capacidad muy grande. Dentro de las figuras de calidad agroalimentaria, para nosotros desde Proaba, las DEOs son un referente, porque tienen muchísima capacidad. O sea, el mundo del vino ya me gustaría a mí que la trufa de Andilla o que la níspero de Callosa tuviera la fortaleza, la entidad que tienen las DEOs del vino. Entonces, que dentro de esos bioterritorios que llamen a las puertas de las DEOs, cada uno de esos bioterritorios tiene una DEO que le corresponde, y que entre ellas hagan una especie de federación de microbodegas, porque serán muy parecidas los problemas, las posibilidades, las sinergias, serán muy parecidos, porque todos parten de realidades muy parecidas, de pequeños territorios, pequeñas producciones, problemas de comercialización muy parecidos. Entonces, es interesante juntarse porque, como yo digo, de la unión nace la fuerza. Entonces, yo como primera aportación, nosotros de Proaba estamos dispuestos a acompañar en todo proceso, no pretendemos capitalizar nada, sino simplemente estar ahí, acompañando a todos, desde las DEOs hasta el CAE, a las microbodegas, a quien haga falta, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante además porque el tema de las microbodegas nos aportan mucha riqueza a todos, a las DEOs también, porque es un motor de innovación, es un motor de enganche con los mercados minoritarios y cuando entras en un mercado minoritario lo abres para los demás. O sea, me acuerdo de ejemplos que se estudian en marketing como el que se inventó la tirita para negros en Estados Unidos. Esto qué tontería, ¿no? Pero claro, el negro se ponía una tirita, como era blanca, resaltaba mucho, y hubo un señor que inventó la tirita para negros y se forró. Entonces descubrió el mercado minoritario y a partir de ahí ha habido, bueno, eso está muy explotado en marketing. El Mitsubishi Montero se vendía en Estados Unidos y en ningún momento se dijo gay, pero aparecían dos chicos juntos que se iban de excursión, que se iban de viaje, que se iban a la playa, porque descubrieron que el mercado gay, el mundo gay, tenía mucho poder adquisitivo y tenía capacidad de pegarse esos caprichos y lo aceptaron. Y que se trata es de sobrevivir. Y para sobrevivir hay que vender. O sea, es tan importante hacer un buen producto como venderlo. Y hacer un buen producto pasa por todas esas recomendaciones que nos hacía Lola al principio de su intervención. Hacer las cosas con respeto, hacer las cosas con calidad, hacer las cosas con cultura, con identidad. Y además, si aportamos un storytelling, que es algo que dicen mucho los de marketing, le ponemos toda una historia detrás de ese producto, vamos a poder vender mucho mejor. Entonces, yo creo que las microbodegas nos van a servir a todos, a DEOs, a todo el mundo, como motor de enganche para esos micromercados que nos abren los grandes mercados. Y así más. Bueno, pues por parte del Ayuntamiento de Requena,
La identidad. La identidad creo que es un pilar fundamental de nuestra comarca. El término municipal de Requena tiene una identidad singular. Y para ello, el mundo de las microbodegas, de las cooperativas de las bodegas, dan riqueza, implantan población, lo hemos estado hablando. Son fórmulas de que el mundo rural se poble. Comentabas la asociación de microbodegas y hemos comentado, nosotros hace ya un par de meses, junto con microbodegas, hemos comenzado ya el desarrollo de esta asociación que queremos impulsar y que el Ayuntamiento de Requena va a trabajar y también nos gustaría contar con la participación tanto de Proaba, de la DEO, porque al final la DEO también es ese testimonio vivo que trabaja, lucha por nuestros vinos, por nuestra comarca, y sin vosotros tampoco sin vosotros no podría ser. Estamos trabajando en ello, pero no queremos que solo sea una asociación de microbodegas de nuestra comarca, sino también de la Comunidad Valenciana. Las microbodegas al final, también has dicho que están cargadas su mochila. Es verdad, su mochila está muy cargada. Un viticultor estos viticultores están pendientes al detalle de sus campos, de sus cultivos, desarrollando nuevas técnicas, implementando esas técnicas ya tradicionales de cultivo, luego se transforman en bodega esos métodos tradicionales de elaboración, nuevas técnicas de elaboración en las que también los jóvenes se forman en la escuela de viticultura, esa gran riqueza que también pues, se meten en esa mochila, no llegan muchas veces al marketing y la promoción. Y para eso también tenemos que tener conscientes las entidades como los ayuntamientos o la propia Comunidad Valenciana con las consellerías, de que tenemos que fomentar esa promoción, ese no turismo, que es el que también da riqueza a la comarca y que con esas microbodegas al final pues da esa riqueza no solo en torno del vino, sino también que se conjuga toda nuestra riqueza, tanto patrimonial, cultural, paisajística, que es al final y volviendo al principio, nuestra identidad. Bueno, pues por mi parte creo que el futuro debe de plantearse de cara a estas asociaciones, donde debemos de luchar por ese marketing, esa promoción, que muchas veces no llegamos las microbodegas, que debemos de luchar también por nuestras figuras de calidad y por seguir manteniéndonos en conseguir esos nichos de mercados, que al final también otra parte importante es que las microbodegas tienen diferentes tipos de elaboraciones muy diferentes y podemos encontrar diversos métodos de elaboración, diversas técnicas, que eso también le aporta esa riqueza y que haciendo esa promoción, ese marketing, podemos llegar a diferentes nichos de mercado. Muy bien, muchas gracias por invitarnos, por la asistencia. Bueno, como Consejo Regulador, el Consejo Regulador, UTIL Requena, en este caso, pues somos microbodegas. Somos microbodegas, tenemos que ser bodegas medianas, tenemos que ser bodegas grandes, tenemos que representar a todos. Y, lógicamente, la única manera de hacerlo es con promoción. Nosotros no entendemos otra cosa que no sea promoción, bien entendida, promoción a nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial, lógicamente, porque es nuestra área de influencia, pero también a nivel internacional, porque es una marca de calidad que cada día hay que buscar pues, la máxima representatividad en cualquier mercado. Estamos en muchos países e invitamos a todas las bodegas, pequeñas, grandes, medianas o microbodegas, a que participen. Sabemos que es complicado, es muy complicado participar porque los costes son altos, fuera de la burocracia que cualquier microbodega va a tener, que por parte del Consejo Regulador van a tener la máxima ayuda en todo lo posible, y siempre ha sido así. Creo que estamos
muy vinculados y, de hecho, pues yo creo que en este momento hay 117 bodegas adscritas al Consejo Regulador y que por parte de las microbodegas cada día van creciendo, van habiendo muy buenos ejemplos, como Héctor y su familia, ¿no? Con Vinea Clausa, que creo que es un buen ejemplo de lo que es una microbodega. Y bueno, pues el Consejo Regulador solamente puede apostar por apoyar, no puede hacer otra opción que no sea, aparte de defender y promocionar la calidad, promocionar también pues cualquier tipo de bodega. En este caso estamos hablando de microbodegas que creo que aportan al tejido empresarial de la comarca, sobre todo, como bien decía Alejandro, fijan la población, porque al final esa persona que monta una bodega es un elaborador integral y es un elaborador que desde el principio conoce bien el territorio, conoce bien, cultiva la tierra y además creo que es el alma de verdad de la tierra. Estamos en un entorno que creo que hay que sacarle muchísimo más partido del que tenemos, porque creo que tenemos un entorno medioambiental y natural para aprovecharlo al máximo, que creo que tenemos una riqueza humana que no tiene parangón, es decir, creo que hay muy buenos profesionales, sobre todo por culpa de la Escuela de Viticultura y Enología, con profesores como Félix, que aunque ahora está más tranquilo, ha formado a muchísimos viticultores y a muchísimos enólogos, y creo que hay que aprovecharse al máximo de eso, ¿no? Entonces estamos en un ambiente donde se respira vino por todos los sitios, donde Requena, o Utiel Requena en este caso, somos un buen referente. Tenemos un presupuesto corto, nos gustaría tener un presupuesto mucho más alto. No miro a la Administración, pero debería de mirarla. Pero nos gustaría tener un presupuesto mucho más alto para poder llegar a muchas más cosas. Y es cierto que tenemos un presupuesto muy corto, somos en este momento el tercer Consejo Regulador o Denominación de Origen en promoción a nivel nacional, pero nos gustaría subir muchos escalones. Y al final eso es, creo, con el compromiso de todos. Creo que es muy destacable, y teniendo aquí al presidente del CAE, también es muy destacable pues, el incremento que ha tenido en este momento pues, todo el cultivo ecológico, que creo que tenía que ser algo muy diferenciador. Yo lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo porque a nivel mundial, a nivel internacional, cuando llegas a cualquier feria, todo el mundo intenta buscar el producto biológico, el producto ecológico, y esa diferenciación, esa singularidad nos la da el clima y sobre todo el buen hacer de la gente, pero sobre todo el clima. Estamos en algo diferenciador que nos podría dar muchísima más visualización y no le estamos sacando el partido que teníamos que sacarle. Y deberíamos de trabajarlo también por ahí. Entonces, lógicamente, el storytelling es importante, pero creo que la realidad, la singularidad, la integridad de esta tierra tiene mucho que decir y mucho que aportar. Bueno, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado, por permitirnos participar aquí. Yo he venido también un poco para recoger inquietudes, para estar en contacto con el sector, para luego transmitirlo y para ver cómo podemos ayudar. También quería hacer una reflexión de carácter general, ¿no? Al margen del tema de hoy que nos reúne sobre las microbodegas. También que a veces la Administración no tiene la solución o la capacidad de solucionar todos los problemas. A veces incluso puede ser un obstáculo, ¿no? Muchas veces se percibe como un obstáculo. Entonces sí que pienso que a veces la labor de la Administración sería no interferir, no perjudicar y dejar que las cosas se desarrollen. Somos conscientes de la carga burocrática que tiene cualquier actividad económica y en el caso del vino pues es una cosa extraordinaria, porque es elevado al cubo. O sea, nosotros tenemos cómo funcionar, por ejemplo, la normativa y tal, y cuando llegas al vino tienes una normativa particular y extremadamente compleja. Entonces, eso somos conscientes de que es un obstáculo y que pues una bodega pequeña pues tiene que cargar ahí con unos obstáculos que son difíciles para todo el tema de tener permisos y de todo lo que tiene que gestionar. Sí que quiero un poco disculparnos que a veces no tenemos margen de maniobra que nos gustaría tener en la Administración autonómica. Muchas veces son normativas que vienen a nivel estatal, incluso muchas veces a nivel europeo, y que tenemos poquito margen para
defendernos. Pero bueno, dicho esto, todo lo que podamos hacer, todo lo que nos transmitáis y todo lo que podamos hacer por ayudar, estaremos ahí. Sí que entendemos que todo el tema de las dificultades que tiene actualmente el sector del vino, la estrategia tiene que ser diferenciarse, distinguirse en el mercado y que el tema de las microbodegas puede ser muy importante y puede ser muy llamativo, muy adecuado para determinados sectores de consumidores. ¿De acuerdo? Y bueno, luego en la segunda ronda ya comentaremos alguna cosita más en detalle, pero lo dicho, a veces me sorprende pues, gente que hace comentarios pues, de que no hay receptividad por parte de la Administración a sus demandas o a sus problemas, es que a veces simplemente no nos llegan. A veces en este tipo de actos pues, sirve para tener un contacto directo para que nos transmitáis vuestros problemas y os puedo asegurar que lo vamos a ver si se pueden implementar. ¿De acuerdo? Vale, pues le paso la palabra a Rafa. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer, por supuesto, a los organizadores por la invitación, tanto en nombre de la escuela como en mi nombre propio. Entonces, a la pregunta que nos hacía Sergi, yo voy a lanzar dos palabras que me parecen interesantes, que las podríamos englobar en un cuadrado. La primera, me voy a adelantar incluso a lo que es el objetivo y voy a intentar lanzar una idea que sería una herramienta, sería la capacidad de adaptabilidad que tienen las microbodegas, ¿no? Entonces, digamos que tienen una maniobrabilidad muy fácil de conseguir llegar a lugares a los que a lo mejor bodegas más grandes o otros grupos no podrían llegar, ¿vale? Y yo a los alumnos les pongo siempre el ejemplo de Star Wars y se ríen mucho, pero es verdad que esos grandes transbordadores que intentan llegar son muy pesados y cambiar la inercia para llegar a un punto determinado no llegan a cambiar esa inercia. Mientras que las microbodegas sí que tienen esa capacidad de movimiento de romper inercias y poder cambiar el sentido de las direcciones más rápidamente. Entonces yo creo que es una bonanza que las microbodegas deberían aprovechar, ¿vale? Y no solo para llegar a puntos físicos, sino también a puntos conceptuales. Es decir, pueden llegar a puntos del pasado, moverse en el tiempo, es decir, recuperar conceptos del pasado o proyectarse al futuro de manera mucho más rápida y más dinámica que grandes grupos o grandes bodegas. Y oye, que cada uno tiene su espacio, que no estoy criticando, por supuesto, aquí hay espacio para el micro y para lo macro. Pero como estamos en lo micro, yo pondría el foco en esa capacidad de adaptabilidad. Y me ha gustado mucho lo que nos ha dicho Lola, el concepto ese de bien diferenciar lo que es una microbodega de una microelaboración, ¿vale? Porque yo creo que es un punto importante. Esta microbodega sí que ese movimiento hacia conceptos o hacia puntos determinados o puntos físicos que os hablo para moverse, esa microbodega sí que lo hace como algo holístico, que es lo que decía Lola, como un global, mientras que las microelaboraciones de otras bodegas de mucho mayor tamaño pueden moverse en ese espacio, pero de manera no holística, ¿vale? Son pequeños puntos de un gran espacio, de un gran objeto, con lo cual no se mueve como un global, ¿vale? Como un holístico. Entonces yo creo que ese sería el primer concepto que yo creo que es importante, la palabra a retener, adaptabilidad. Y luego el segundo punto, que también lo uno con lo que ha dicho Félix, que me ha parecido vital, yo lo venía pensando ya estos días, es el factor de la artesanía, ¿vale? El potencial de la artesanía. Las microbodegas ahí tienen, yo creo, un poder importante en cuanto a poner sobre la mesa esa artesanía, mostrarla y además darle un valor. Y cuando digo artesanía, digo relación del medio ambiente con los factores humanos y con esa relación que se puede sacar en cuanto a la artesanía, ¿vale? Hemos hecho un curso en la escuela para los profesores esta semana sobre inteligencia artificial.
y hemos hecho una matriz DAFO en el que veíamos oportunidades o problemas o posibles alternativas, y uno de los puntos que ha aparecido es el potencial de la artesanía, ¿vale? Cuando llegaban las primeras tecnologías, el foco se ponía en lo que era innovador, es decir, en esas pequeñas tecnologías. Ahora que todo va a ser tecnológico, creo que volvemos atrás. En cambio, lo que va a ser diferenciado, lo que se va a diferenciar y lo que la gente va a poner el foco es en esa artesanía, en ese poder de la artesanía, en un trabajo orgánico con lo que nos envuelve, en un trabajo orgánico. La palabra es realmente orgánico. Entonces, yo creo que ese potencial de la artesanía en una microbodega no es nada desdeñable. Y ya con esto acabo y paso el turno de palabra. Lo que es una microelaboración de una microbodega, una microproducción, es decir, vincular la elaboración al territorio, esa necesidad de vincular el contexto de elaboración con el territorio. Por lo tanto, poner también en valor el sujeto que elabora y el tamaño del sujeto que elabora, ¿no? Eso parece importante y nos lleva a ese concepto de artesanía alimentaria que en el caso de los vinos no está caracterizado, no está recogido y podría ser un buen marco para las microbodegas, ¿no? Entender las microbodegas como elementos disruptores en un mundo del vino que necesita de estas chispas de color, ¿no? De estas palancas que nos ayudan a dinamizar un sector que está encontrando dificultades, ¿no? Se comentaba que a nivel global el consumo del vino se va reduciendo, las tendencias a nivel global de consumidores de vino son cada vez peores, que es necesario innovar y en este sentido las bodegas nos aportan capacidad de innovación y necesitan de estos marcos de definición. Por otro lado, se ha apelado también a la necesidad de promocionar, ¿no? Y aquí tenemos a la DEO como una de las herramientas y plataformas de promoción vinculadas al territorio, donde las microbodegas pueden encontrar un abrigo y un espacio también donde trabajar. Y por supuesto también se ha apelado a la necesidad de organizarse, es verdad, estamos en la 4ª edición de las microbodegas, desde la primera edición se venía la necesidad de generar espacios de coordinación más o menos formales, pero que no acaban de cuajar. En Utiel Requena parece que hay una masa crítica más que evidente para poder trabajar en este sentido, pero aparte seguro que en otros territorios, en la Marina Alta, en fin, en otras zonas de la Comunitat Valenciana también existen microbodegas y por lo tanto masa crítica para poder trabajar y se apunta a la necesidad de que bueno, es necesario que estén articuladas, que surjan propuestas, ¿no? y poder avanzar tanto en el ámbito de la promoción como el de la regulación. Por lo tanto, tendríamos como 3 grandes propuestas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la regulación, definición de un marco legal para las microbodegas, todo lo que tiene que ver con la promoción y todo lo que tiene que ver con la organización. En la mesa no tenemos, bueno, primero hay que decir, no tenemos ninguna mujer, eso es algo que llama la atención. Lo tengo que decir porque aquí somos todos hombres. Bueno, entonces, pero bueno, lo que quería decir es que no tenemos microbodegas, aparte de mujeres, que es lo que llama la atención, no tenemos microbodegas, las microbodegas están ahí y por lo tanto también invito en esta segunda parte a que hagáis a que cojáis el micro. La pregunta es, bueno, desde vuestro ámbito, en estos 3 pilares que hemos definido, la organización de las microbodegas, la promoción y la generación de un marco legal, ¿qué podéis hacer? Y vamos a empezar al revés para que la cosa cambie un poco. Vale, muchas gracias. Pues y ahora sí que hablo más en nombre como profesor de la escuela, sí que tenemos claro, porque yo recuerdo cuando estudiaba enología que era un concepto se enfocaba menos lo micro, ¿vale? Era todo más global, más producción, más generalista. Y en la escuela, y además aquí hay alguna elaboradora alumna
que puede dar fe. Intentamos también abrir el campo, ampliar toda la gama. Obviamente hay que ver toda la gama desde grandes productores o macro bodegas o bodegas de un determinado tamaño que tienen su campo y su recorrido, pero no olvidarnos también para los alumnos que, y más teniendo una planta piloto como la que tenemos, que se pueden hacer un montón de cosas a pequeña escala, pequeñas elaboraciones, pequeños experimentos. Y en la escuela sí que tenemos muy claro eso, que no todo el mundo va a hacer lo mismo y que afortunadamente no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Así que la voz de esos productores que tienen otra perspectiva, otro punto de vista para elaborar a nivel de microbodega, digamos que se le ha dado todavía más voz en cuanto al temario y a la docencia y a la relación con ese mundo de la microbodega. Entonces sí que está bien integrado en lo que es la formación, tanto en campo como en bodega, sobre todo en bodega. Se hace mucho el foco en este punto de elaboración a nivel micro y siempre ligándolo con la viticultura. Y bueno, aquí hay gente que puede dar fe de ello. Paso la palabra. Bueno, desde la Consellería voy a centrarme en un aspecto que es el marco legal, ha salido a lo largo de la mañana, es el tema de la definición de que es un establecimiento artesano. Tenemos una ley de artesanía en vigor, una ley muy vieja del año 84, que convendría darle una vuelta como un calcetín, pero bueno, mientras esté en vigor es la ley que tenemos y hay que funcionar con ella. Para el sector vinícola tiene un problema esta ley, porque mediante una serie de órdenes se regulan, en realidad, no regular actividad concreta, sino digamos lo que sería una profesión, por así decirlo, ¿vale? Entonces, dentro del sector agroalimentario, nosotros como Consellería de Agricultura no somos competentes, porque esto depende de la Consellería de Economía, pero nosotros en el sector agroalimentario colaboramos con ellos a la hora de hacer informes que nos piden y tal. Son ellos quienes deberían regular y a día de hoy no está contemplado este oficio, bien sea de vitivinicultor o de viticultor o lo que sea. Yo me comprometo a transmitir esto al equipo directivo de la Consellería para negociarlo con la Consellería de Economía. Y también les quiero hacer una reflexión. Yo ya llevo unos años en la Administración y me ha tocado participar en la elaboración de decretos, de leyes, de órdenes. Y cuando nos ponemos a regular determinadas cuestiones, siempre hay tensiones entre intereses. Porque a veces si nos ponemos muy restrictivos, si nos ponemos muy exquisitos o si somos demasiado laxos. Si tenemos que definir qué es una microbodega, y para poder reconocerle, para darle ese documento de calificación artesana, que aparte de poder ponerlo en el etiquetado, pues le permitiría acceder a determinadas líneas de ayuda que saca la Consellería de Economía, sí que os pediría, entiendo que aquí hay muchos representantes de microbodegas y que, bueno, directamente a nosotros, o a través de Proava, a través del Consejo Regulador, de quien sea, que nos transmitáis vuestro interés, porque ya digo que es muy difícil, en algún sitio hay que poner la línea. Y entonces habría que poner una definición, o por un número máximo de hectáreas, o por un número máximo de botellas o de litros, en algún sitio hay que poner la línea. Y eso tenemos que estar de acuerdo, en realidad es para servir al sector, para favoreceros a vosotros. Si ponemos una cosa muy restrictiva, que sea muy microbodega, pues puede que entren muy poquitos establecimientos. Si hacemos una definición así genérica, bueno, más o menos, que no se pase de tanto, pues a lo mejor se va a perder un poco también el concepto, la esencia, y tampoco estaríamos haciendo un favor al sector. Entonces sí que os pido, ya digo, nosotros vamos a empezar a mover esto, aunque no seamos competentes, lo vamos a plantear con la Consellería de Economía. Antes, cuando hemos tenido esto, pues sí, un poco me ha sorprendido de quejas de esa falta, lo he dicho antes, esa falta de contacto, de recepción con la Administración, porque estamos abiertos a
a vuestras sugerencias. Y sí que os pediría eso, que nos transmitáis un poco cuál sería vuestro interés, vuestro criterio a la hora de definir cuál es un poco que es una microbodega, que no es una microbodega, porque sí hay que regularlo para que podáis obtener este certificado y podáis tener derecho a estas ayudas, pues hay que poner la línea, hay que establecer una definición legal y el que entra, entra y el que no entra, no entra. A lo mejor también le paso la pelota un poco a la DEO que haga un estudio de decir, mira, nuestra estructura, tenemos tantas bodegas, conocemos el sector, si ponemos la línea aquí entrarían 10, si la ponemos allá entrarían 20 y a lo mejor pues sería cuestión de que lo estudiarais y nos pasarais vuestra opinión, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo hemos estudiado. Lo hemos estudiado y creo que es el escenario perfecto o el foro perfecto para presentar la figura del viñerón, ¿vale? En el último pliego de condiciones y reglamento de la DEU Requena aparecía esa figura, que es la figura del viñerón, que fue una figura que pidieron las bodegas pequeñas o microbodegas, ¿vale? Donde ellos establecieron una serie de criterios que lo han establecido ellos, de común acuerdo entre todos, y donde, lógicamente, el Consejo Regulador solamente puede apoyar, solamente puede tomar esa sensibilidad por parte del Consejo Regulador, es decir, bueno, nosotros sabemos que somos una entidad democrática donde tiene participación y donde no se puede excluir a nadie, pero cuando hay una inquietud concretamente de las bodegas pequeñas o de las microbodegas donde hablan, vamos a definir esa figura del viñerón, pues aparece. Está puesto, como digo, en la última revisión del pliego de condiciones y del reglamento del Consejo Regulador. Ahí se limitan muy mucho, o sea, tanto producciones, estamos hablando de producciones que no pueden pasar más de 4.000 kilos en tintas o más de 6.000 kilos en blancas, con unas restricciones de producción que no pueden superar las 20 hectáreas, es decir, lo han definido ellos, está todo reflejado, lo tenéis todos, cualquiera que quiera entrar en la página web del Consejo Regulador tiene todas las especificaciones, y tengo que decir que hay 10 bodegas que han dado el paso para adelante y han argumentado ya que quieren ser que quieren ser viñerones, que es ese elaborador integral, ¿no? Ese elaborador que hace todo el proceso desde que coge la uva, elabora el vino y vende el vino. Esa figura que, lógicamente, yo que represento también a las cooperativas, es la parte antagonista de cómo surgieron las cooperativas, ¿no? Porque al principio las cooperativas todos éramos viñerones y nos convertimos en cooperativas para poder llegar al mercado. Ahora, en este momento, no es que sea algo radical, creo que es importante porque hay mercado para todo. Y hay mercado para ese viñerón, esa figura del viñerón que está ahí. Entonces, os invito a todos, muchos de los que estáis aquí, algunos ya lo conocéis, participáis, estáis dentro de la figura de viñerón. Al año que viene será la primera añada donde aparecerá ya ese vino de viñerón. Y además ahora estamos trabajando, que falta presentarlo, será en el próximo pleno del Consejo Regulador, donde se presentará una imagen que identificará la botella como vino de viñerón, ¿vale? Como igual que ha hecho otra denominación de origen, como pueda ser Cava, con el elaborador integral, pues aquí en este caso se han anticipado. Decía que han sido ellos, las microbodegas y las bodegas pequeñas, las que se han anticipado y han decidido pues dar ese paso que además creo que tiene que aportar pues esa singularidad a la hora de buscar nuevos mercados. Además, bueno, pues en promoción, bueno, hace un momento se lo comentaba a la alcaldesa y acabo de decírselo al concejal, es decir, nosotros tenemos que hacer promoción. Entonces, la mejor manera, pues por ejemplo, esta tarde hacéis un evento seguro que extraordinario con esas microbodegas y el Consejo Regulador, el día 9 de agosto, en el patio de armas va a hacer un evento con todos los vinos de la DEU Requena, donde por supuesto tienen que estar las microbodegas pues para dar a conocer sus vinos. Es decir, hay que seguir vendiendo el vino y sobre todo en el territorio. Ya nos iremos a China si hace falta o a Japón o donde haga falta, pero aquí primero. Primero aquí porque el que vive aquí es el embajador sí o sí del vino y es el que al final transmite pues entre su familia, entre sus amigos, ese amor por el vino, por la tierra y sobre todo, bueno, pues esta frase no es mía, es una frase que he visto, es
yo definiría a los viñerones porque dicen que las viñas se nutren de la sombra que les da el cultivo, ¿no? Esa persona que está detrás de la viña es el que le da el nutriente a la viña y al vino. Y aquí es donde tenemos muchos viticultores, tenemos mucha gente que se dedica íntegramente o nos dedicamos íntegramente al campo y, bueno, pues hay que tratar de promocionarlo y defenderlo. Vale. A nivel, me has preguntado también a nivel institucional, en el tema burocrático, ya lo he dicho antes, intentamos colaborar al máximo. Sabemos que la burocracia es muy complicada porque al final no es una normativa que nos guste a nosotros ni que sea cómoda para nosotros. Nos gustaría hacerlo lo más sencillo posible, pero estamos en una normativa europea donde, bueno, pues al final estamos siendo auditados por ENAC. Creo que tenemos una marca de calidad que hay que defender por encima de cualquier cosa, que no podemos meter la pata y que no podemos ser ni flexibles ni inflexibles a la hora de, creo que hay que aplicar el rigor, que es donde nos corresponde. Bueno, por nuestra parte, lo primero es escuchar. Nosotros debemos de escuchar a todas estas microbodegas, sus peticiones, lo que están reclamando. También estamos, bueno, pues como he dicho, con el apoyo a esta asociación que se debe de crear y que el Ayuntamiento de Requena va a contribuir para su creación y con el apoyo. Hablamos de burocracia. La burocracia al final es un papel pesado que cuesta día a día y por nuestra parte pues estamos intentando simplificar todo lo que nos permite el marco legal para simplificar todos los trámites burocráticos a nivel municipal. Y luego, por la otra parte, pues también pues, promoción turística, turismo, esa promoción para dar esa visualización a las microbodegas y, bueno, para aumentar esas visitas y trabajar en ello. También estamos ayudando a la investigación con pequeños elaboradores y pequeños viticultores. Hemos desarrollado varios proyectos ya de investigación y, pues, en este próximo año pues seguiremos promocionando la investigación y bueno, pues al final nuestra postura como ayuntamiento es pues trabajar día a día por estas microbodegas para que día a día puedan implementarse más y ser reconocidas en nuestro término municipal. Bueno, pues ya sabéis, yo diría, Proaba que sería la casa de las armas, de darle armas a los campesinos, a nuestros procesadores, para poder trabajar tanto con la Consellería como con la DEO, como con todas estas figuras legales, porque cuando te llegas hasta allí necesitas tener muy claro quién eres y cómo llegas. Ha habido algo de, bueno, por cierto, la Escuela de Enología de Requena, que ha puesto a Requena a nivel mundial casi en un mapa, porque yo estoy en Ponferrada hace 15 días y todo el mundo me hablaba de la Escuela de Enología de Requena, para flipar. Bueno, pues nosotros digo, hacemos las armas, ¿no? Porque hablaba Fernando de la definición de vino artesano, trabajo de vino artesano. Nosotros desde Proaba llevamos 9 años trabajando con la Consellería de Agricultura y la Consellería de Economía y Comercio por el tema ese de vino artesano. Quien otorga el CECA, el sello de artesanía, es la Consellería de Comercio. Entonces, la figura de viñerón está muy bien, pero la administración, la burocracia, la figura de viñerón te la puede aprobar, pero luego a la hora de recibir subvenciones y trabajar diferentes historias, quiere el sello del CECA. Entonces, tenemos que conseguir que la Consellería de Comercio diga, sí, el vino artesano o viñerón tiene el sello CECA. Bueno, Fernando me ha prometido un careo con Comercio, porque, claro, quien otorga el sello es la Consellería de Comercio, el Centro de Artesanía, y el Centro de Artesanía solamente se basa en procedimientos, no de dónde viene la uva, ni del territorio, ni nada. Se basa en que el procedimiento es artesano.
El reconocimiento se le da al trabajador, a la persona, a la empresa, no al producto. Entonces, nosotros tenemos que darle una vuelta a todo eso, generar las armas, pues decía que somos la casa de las armas, para que podamos ir a la Consellería de Agricultura, podamos ir a la Consellería de Comercio, la DEO, decirle, oye, quiero una subvención para llevar a una feria de vino artesano de Viñerons a Shanghái, que decíamos antes, porque la DEO no tiene dinero. La Consellería de Agricultura da 4 chavos, pues nosotros 4 que los de la Consellería de Comercio. Para eso necesitamos el CECA. Y para eso llevamos unos años de labor desde Proaba para generar esas armas. Habéis hablado de vino de microbodegas. Y nosotros desde Proaba llevamos desde el inicio acompañando a COAG y acompañando a quien haga falta, porque nosotros estamos para sumar, para apoyarnos, para que nos apoyemos todos, para que nos utilicéis, tanto la Consellería como las DEOs, que nos utilicéis. Vamos a dar las armas vamos a definir qué es eso de microbodega. Vamos a sentar las bases para que luego, porque luego la burocracia y la administración, las cosas están muy medidas. ¿Verdad, Fernando? O sea, y cuando dices esto concretamente. Y esto comporta todas estas cosas. Y si no entra ahí, no entra. Y no hay más. La ley es la ley. Aquí no cabe interpretaciones. Las interpretaciones se tienen que hacer a priori. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Ya le pedimos, porque claro, como no sé quién de vosotros ha dicho que hace falta dinero y no tenemos un clavel. Y pues nada, nosotros de alguna manera representamos a nuestros socios, pero como tenemos claro que recibimos dinero de la administración, pues tenemos claro que trabajamos para todos, sean o no sean socios. Que trabajamos para un sector agroalimentario. Entonces, claro, es que la nobleza obliga, ¿no? Y si recibes dinero de la administración, pues estás obligado a trabajar para todos. Es que no hay otra. Entonces, redundando en esto, pues ya llevamos 4 años acompañando este evento, estas jornadas de microbodegas, y ya estamos un poquito cansados de ser solo testimonio. Entonces tenemos que ir un poquito más allá. Y le pedimos a Javier Benito, al jefe de Fernando, oye Javier, ¿nos puedes pasar algo de presupuesto para que elaboremos las bases, el pliego, el dossier, para definir qué es una microbodega? Y nos dijo, este año no tenemos un clavel. Es un poco vergonzoso, pero es así. La Consellería de Agricultura solo maneja el 1% del presupuesto total de la Generalitat. No somos una comunidad agraria. Parece mentira. Parece mentira porque nuestra realidad sí que es esa. Lo que pasa es que nos quieren vender que aquí somos sol y playa. Somos mucho más que eso. Entonces, bueno, es otra lucha la que tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso, simplemente pues que sepáis eso, que nosotros desde Proaba estamos a vuestro servicio, que generamos las armas para poder que seamos más eficientes, ¿no? Que está de puta madre, perdón por la expresión, que la DEO Requena haya echado para adelante con el tema de Viñerón. Pero nosotros somos tan inquietos que queremos más. Entonces vamos a apoyaros y a estar con vosotros y a llevar eso para adelante y hacer que el CECA o que la Consellería de Comercio reconozca eso como un sello de calidad para que puedan traer las subvenciones que se le dan a artesanía, porque claro, está todo tan compartimentado y lo legal es tan legal que tienes que generar protocolos para entrar, porque si no, por mucho que tengas un buen discurso, te quedas fuera. Gracias a todos. Bueno, pues como veis, efectivamente, parece que no, pero en 4 años algo hemos avanzado. Por un lado, tenemos una escuela de viticultura y enología que en sus planes de estudio esta perspectiva de pequeñas elaboraciones, ¿no? No estamos formando a enólogas y enólogos para trabajar en grandes bodegas, sino también el tamaño es importante y esto se considera, como nos planteaba Rafa. Fernando sale de esta sesión con un compromiso de diálogo con la Consellería de Economía, ¿no? Para poder ver cómo empezar esos trabajos de reconocimiento, ¿no? De esta figura artesana.
Por otro lado, la DEO sí que dice que, bueno, ya gracias al empuje de las microbodegas ya se ha reconocido el estatuto de viñerón, ¿no? Esta palabra que heredamos de los franceses, que no conseguimos esa traducción, el vigneron, ¿no? ¿No es francesa? Bueno, ya, claro, sí. Claro, claro, sí, se españoliza, pero es claro, de origen francés. Quiero decir que no conseguimos traducir esa vinculación del elaborador con el territorio que el vigneron francés nos apela, ¿no? Y nos lo recoge también, pero genial, o sea, ese marco dentro de la DEO para poder trabajar y bueno, y que por supuesto desde ese marco poder participar en todas las acciones de promoción. El ayuntamiento que ya está trabajando en empujar, espero que de manera efectiva, que no sea solo una declaración, sino que estéis trabajando en el día a día para consolidar esa asociación que parece que cuesta arrancar. Y luego tenemos a Proaba como un enzima, ¿no? Como el polvo que hace que todo esto al final pueda, una levadura, que pueda hacer que estos ingredientes se acoplen y lleven a término todas estas posibilidades. Ahí también tenéis un rol importante que no hay que repetir cada 4 años, sino que luego una vez saca las microbodegas, acudir a cada una de las partes y tratar de que bueno, todo esto que estamos diciendo, todos estos diálogos, posibilidades, se lleven a término. Hemos hablado de microbodegas, aquí hay muchas presentes, solo os pido que aquella que quiera lanzar una reflexión, una propuesta, una idea, apelar a alguien de aquí, pues que levante la mano y le pasamos el micro. Bueno, lo primero, gracias por organizar las jornadas y hablar de este tema que a nosotros como microbodega nos interesa mucho. Realmente no sé todavía lo que es una microbodega, pero nosotros consideramos que nosotros lo somos. Nosotros hacemos 10.000 botellas de vino al año y creemos que somos una microbodega, pero realmente en ningún sitio dice que lo somos, ¿no? Y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre varios puntos que se han comentado. Uno es el tema burocrático-administrativo. Esto yo creo que no solo pasa en el sector del vino, sino en otros muchos, que hay una tendencia hacia la concentración y el conseguir que las empresas tengan cada vez más tamaño y el proceso burocrático administrativo al que se someten a las empresas requiere que haya un tamaño mínimo. En una microbodega, nosotros, hay 2 personas trabajando, que trabajan de 7 de la mañana a 10 de la noche, y el trabajo administrativo consume un porcentaje muy significativo del tiempo. Y además, de una manera en la que, y hablo de administración e instituciones, ¿no? De una manera en la que a veces es de una forma bastante amigable, por ejemplo, con el CAEP, está aquí Vicente, la relación es siempre, cuando tenemos el inspector del CAEP, siempre es constructiva, siempre es intentando ayudar, son estrictos en los procedimientos, en los procesos, pero siempre es con un enfoque de intentar ayudar, mientras que con otras instituciones en la administración no es así y prácticamente es como una lucha, ¿no? Cuando realmente la administración ahí está prestando también un servicio que debería establecer pues una línea de ayuda, no solo de exigencia, ¿no? Hay otro punto que también se ha hablado a lo largo de la mañana que me parece muy importante, que es el de dignificar el trabajo del viticultor. En una microbodega como la nuestra, pues produciendo 10.000 botellas al año da para pagar 2 sueldos del salario mínimo interprofesional. No da para más, ¿no? Entonces, claro, si queremos mantener un sector en el que haya parte de microbodegas y sean sostenibles a largo plazo, hay que defender el producto con niveles de precio. Cuando tú vas a ferias de viñerón en Francia, pues son unos grandes defensores de su producto y establecen precios mínimos, como hacen, por ejemplo, en otras DEOs, ¿no? En alguna de España, ¿no? Para que el agricultor, el viticultor, pues tenga un salario mínimo con el que pueda vivir decentemente. Que eso hoy en día no pasa.
en la mayoría de los casos porque son gente que trabaja por un salario absolutamente mínimo, ¿no? Y luego hay otro punto importante que también ha salido durante el día y que me parece que es súper relevante, que es el tema de la venta. O sea, podemos trabajar sobre el intentar hacer un producto lo mejor posible. José Miguel hablaba de la relación entre el viticultor de microbodega y la planta, y es cierta, ¿no? O sea, prácticamente conoces cada una de las plantas que tienes, ¿no? Y qué le pasa a cada una de ellas, ¿no? Pero no solo vale eso, es que hay que vender para poder vivir y poder ser sostenible, ¿no? Y claro, cuando produces 10.000 botellas al año, pues estás en permanente estrés porque, claro, yo entiendo la experiencia del que te consume es consumir productos diferentes, ¿no? Probar un vino de aquí, probar un vino de allá, pero eso te hace tener una exigencia permanente de estar teniendo que vender continuamente de tal manera que el coste de venta que tienes que repercutir por botella es prácticamente insostenible. O sea, hacer un viaje a Madrid que te cuesta 200 euros y quedarte en un hotel, no te lo puedes permitir porque esos son 0,30 euros por botella. Y es casi el 30% del margen que tienes por botella, ¿no? Es decir, que yo creo que también hay que fomentar cómo se puede ayudar desde el punto de vista de apoyar la venta y la comercialización, porque de otra manera la parte fundamental del trabajo que hay que hacer es prácticamente insostenible, ¿no? Simplemente que, bueno, podría decir muchas cosas, pero no las voy a decir porque no se habla mucho y no las voy a decir. Sí que quería comentar que hay unas bases hechas en un grupo de WhatsApp con una persona de una bodega que para arriba, para abajo, allá, acá. Ahora. Bueno, es que San Nicolás tiene esa gracia, que la sonoridad está a 5 kilómetros. Bien, bueno, que sí que hay unas bases, independiente de que se aprueben o a partir de ahí, sí que hay unas bases en un grupo de WhatsApp de una serie de personas y por comentar uno de los problemas de las microbodegas, podía haber muchos, es cómo me venden a mí 2 palés. ¿Solo 2 palés? 2 palés de esta botella, 2 palés de la otra y 2 de la otra. No, tiene usted que pedir, por favor, no me haga foto, que yo no salgo en las redes. No, estoy confiscada. Entonces, ese problema lo he tenido esta semana. Tapones pido, etiquetas pido, pero botella, no, es que le podemos traer esa botella que usted quiere, un camión, ya digo, ¿y cuántos palés? 26 palés por 1.333 botellas, multiplica, ¿vale? Entonces esa es otra de las historias, en fin, simplemente por poner un ejemplo, que a lo mejor si nos ponemos de acuerdo todos y pedimos toda la misma botella, las descargamos en algún descampado y cada uno recogemos la nuestra, ¿no? Es una proposición, una propuesta, ¿vale? En fin, y nada más. Bueno, a ver, ya me vais a decir dónde tengo que poner el micro. Más cerca, aquí. Ven. Bueno, yo he observado y he escuchado todas las propuestas y todo lo que se ha dicho y entonces sí que he recordado que había algún proyecto que se estaba trabajando, como era un proyecto de corrección a nivel europeo, que se establecen correcciones. En estas de correcciones entran en concurso a nivel de la Unión Europea y lo digo correcciones porque no tiene por qué ser todo eco, pero precisamente estamos hoy aquí porque de 4.300 operadores que hay en el Comité de Agricultura Ecológica certificadas, 1.000 están en esta comarca. Yo creo que hay que poner eso en valor y hay que decir que hay ciertas oportunidades. El mover esa ecorregión o
o ese ecoterritorio a nivel europeo sí que tiene consigo o trae consigo ciertas ayudas a todas esas trabas burocráticas, a todo ese jaleo que nos ayudaría a resolver muchas veces esas trabas, ese apoyo al pequeño que muchas veces es lo que le para, ¿no? Entonces, que tengamos una serie de personas dedicadas o un amparo a esas personas que se dedican al día a día a ayudar en la gestión, pues posiblemente ayudaría a estos pequeños y a toda digamos, la ecorregión o la bioregión para mejorar la gestión. Por otro lado, no solamente se potencia el bio, sino también la cultura, la tradición. No habla de territorios, digamos, con fronteras, sino que queda un poco abierto a la biodiversidad de la zona. Y creo que Utiel-Requena es una comarca que puede hablar de muchas cosas, simplemente por el número de aldeas que tiene, por el número de diversidad, y muchas veces tenemos que hablar de esa diversidad de variedades, de esa diversidad que pueden conseguir a esas microbodegas y que detrás de un proyecto que organiza, y esto lo ha citado Lola en su parlamento, que ha hablado de las bioregiones, las ecorregiones, también Félix ha comentado, ha apuntado cierto comentario sobre esto, y creo que hay que ampararse. De hecho, hoy en día la Sociedad Española de Agricultura Ecológica está promoviendo una ecorregión, está detrás de ese movimiento, como es la serranía, pero creo que Utiel-Requena es un fuerte candidato a que se busque ese camino. De hecho, sí que yo he insistido a la persona que está llevando el tema de ecoterritorios en SEAE que habría que fijarse muy bien en Utiel-Requena, porque puede ser ese puntito que nos haga falta en apoyo a la gestión, en apoyo al reconocimiento cultural y de todo este espacio. Porque además yo lo he nombrado en las conclusiones porque no porque es una idea que ya se está trabajando, sino porque la primera vez que desde SEAE hablamos de ecoterritorios, ecoregions, biodistritos, yo puse el ejemplo de Requena porque ya venía de un proyecto avalado por Consellería de Agricultura en el cual se focalizaba el trabajo en este territorio, y la conclusión era esa. La conclusión era: vamos a solicitar, no es fácil, es verdad, porque toda la parte administrativa, toda la parte de ejecución y toda la parte de justificación pues lleva su trabajo, pero yo creo que los beneficios pueden ser más altos que el esfuerzo, y el esfuerzo además siempre va a generar dinamismo en un territorio, con lo cual de verdad que animo a que eso salga y poner a disposición pues nuestra universidad como focus también para agilizar todo lo que sea necesario. No sé si ha salido esta mañana en la primera parte, se habla de los vinos naturales. Muchas de las microbodegas están elaborando vinos naturales. El concepto eco-bio está en el corazón de las microbodegas. Reforzamos ahora esta idea de ecoterritorio, bioterritorio, ¿no?, como una de las alternativas que puede generar un marco. Reforzamos también el rol que puede tener la universidad apoyando esto también, es algo importante, más allá de la administración y todos los actores que están aquí representados. Por supuesto, el Comité de Agricultura Ecológica, por supuesto la SEA, en fin, todo un conjunto fértil de agentes que están involucrados y con ganas de que esto salga adelante. No sé si hay alguna intervención más. Simplemente un comentario. Lo primero, estamos hablando de microbodegas. A mí me gustaría que hoy hubiese aquí más microbodegas de las que somos. Y luego creo que se ha hablado de todo, se ha hablado de burocracia, se ha hablado de lo que se está haciendo. Me alegro que José Miguel haya comentado lo del minero, porque creo que es una de las cosas que puede favorecer todo esto.
Y no voy a hablar más, y sobre todo lo que ha comentado el compañero por detrás, las microbodegas tenemos ese lastre de tener que pasar por todo eso, pero algo muy importante es, no sé quién lo ha comentado, que todo pasaría porque la gente del propio territorio acabase creyéndose esto. No solamente esto, sino muchas cosas más. Rocío está sintiendo con la cabeza, con lo cual... Entonces, simplemente una cosa, para que nos demos cuenta. No sé si alguien se ha percibido de dónde estamos y qué es lo que tenemos alrededor. Tenemos alrededor, en estas vitrinas, 2.500 años de cultura del vino en esta tierra. Pero no hay nada más que ver las bodegas subterráneas de Utiel, de cualquier pueblo. Tenemos un patrimonio vinícola tremendo. Quienes hacemos microbodegas ahora mismo, pues eso, es un verdadero auto de fe. Pero nos lo estamos creyendo, creo que vamos. Bueno, simplemente que considero que en nuestra zona, yo recuerdo que salíamos de practicar, bueno, judo o algo así, 2 alumnos de la escuela de viticultura en aquel momento y con el conserje de deportes, nos íbamos a tomarnos un vino y nos miraban como una cosa rara. Nos tomábamos un vino a las 9 de la noche los viernes y nos miraban como un bicho raro porque tomábamos vino. Resulta que quien se tomaba un gin tonic a las 12 de la mañana no era bicho raro, ¿vale? Entonces creo que es algo que lo llevo pensando tantos años y es esa difusión, que el que quiera beber vino, que beba vino, y el que quiera comer patata, que coma patata. Pero esa difusión entre los jóvenes o en el público en general, siempre sin incitar a nada, dentro de la legalidad, creo que es importantísimo el difundir dónde estamos, lo mismo que decía Fernando, dónde estamos, cuál es realmente el mayor ingreso que tenemos en esta zona, que podemos vivir, y luego no le digan, mira, vete, que de la viticultura no puedes vivir. Ese es otro error, en fin, cojármelo entre comillas, pero si no hacemos esa difusión del vino y mosto, que también tenemos mosto, y uva, que también podemos comer uva, si no hacemos esa difusión desde todas las partes y comentarlo y pasarlo a los jóvenes, a los colegios, a donde sea, y luego el que quiera, pues como todo, si a mí no me gusta la lasaña, no voy a comer lasaña, ¿no? Pero esa difusión desde la cultura, la gastronomía, la nutrición y el disfrutar de un vino. Creo que eso nos falta mucho, mucho, mucho. El lunes, ¿no? Pero creo que tenemos que estar muy asociados con el tema de los restaurantes. Vas a otros países y una cerveza te cuesta 5 euros y un vino te cuesta 3. En zonas vitivinícolas. Entonces, eso nosotros también un poco lo tenemos que poner en valor, que va en beneficio de nosotros mismos, ¿no? De nuestros padres, que son los agricultores, que están elaborando esos vinos y que estamos viviendo de eso. Entonces, no puede ser que una cerveza te cueste 1,50 y un vino 4 euros. Yo creo que eso es una cosa a trabajar con los restaurantes. De alguna forma se debería de estudiar o de ver, ¿no? Es que en Italia tú vas a una cerveza, te la dan caliente y te cobran 5 euros. En Pisa la gente, tú a los jóvenes los ves con sus copas de vino y en Burdeos ya no hablamos, ¿no? Quiero decir que eso también es una cosa que se debería de trabajar, que hubiese beneficio para todos, pero sobre todo que nuestros jóvenes aprendieran a amar el vino y no la cerveza. Que la beban si quieren, ¿no? Pero eso es importante.